Hola, bienvenido y bienvenida a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune y antes de empezar tengo dos noticias para decirte. Si tienes un podcast y estás buscando patrocinador, ponte en contacto con AudioShopper. El patrocinador de este podcast durante estos meses es una agencia de publicidad llamada MediaShopper que está consiguiendo anunciantes a varios de mis clientes. Y por eso insistí en que patrocinasen este podcast y así puedo libremente, gustosamente ayudaros y promocionaros y ponernos en contacto. Escribe a Tamara a través de info@mediashoppers.com y le explicas de qué va tu podcast, la audiencia que tienes y que estás buscando patrocinio. Y ya veremos lo que surge, que seguro que algún día surgirán cosas interesantes. Si hace tiempo que quieres hacer un podcast, bueno, abro de nuevo el curso grupal en formato videollamadas, 4 videollamadas en 4 días diferentes, 2 horas cada sesión, en los que vamos a tratar todos los temas y, sobre todo, nos vamos a parar en los que tú necesites más información o más consultoría o algo más específico para que el objetivo de tu podcast se cumpla, porque no todos los podcasts necesitan lo mismo, ni todo se hace ABC, al final todo es un depende. Hay que conocer las herramientas, hay que conocerlas y yo te puedo ahorrar todo ese tiempo en 4 visitas online, en la que en la última te enseño a editar, en la penúltima te enseño 25 opciones de las cuales puedes combinar todas las que quieras, que tienes para monetizar tu podcast. Y las 2 primeras, pues se habla de formatos, se habla de muchas cosas. No me extiendo, que si no, no empieza el episodio nunca. Quiero ser podcaster.com/curso 2026. Reserva tu plaza. Si algo tengo claro es que los podcasters no sabemos vender. No sabemos vender nuestro podcast para aumentar audiencias. No sabemos vender bien para que vengan patrocinadores interesantes. Y en mi caso, por ejemplo, no sé vender mis servicios, porque nunca he necesitado venderlos, ya que me venían los clientes solos. Hasta hace poco que he tenido que empezar a enviar un montón de emails a puerta fría, sin éxito. Por eso he contactado con una especialista en ventas como es Mónica Mendoza, para que me aclare un poco las opciones y las formas en las que podemos vender cosas los podcasters. Bienvenida, bienvenido a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune. Como te he comentado en la intro, nunca he necesitado buscar clientes. 16 años en el podcasting y 10 trabajando de forma profesional ayudando a otros a tener su podcast. Y nunca he tenido la necesidad de salir a pescar. Empecé en Madresfera. De allí salieron podcasts como el de Alberto Soler, Miriam Tirado, Lucía mi pediatra, luego me encontraron en Planeta de Libros y de ahí han salido podcasts como los de Marian Rojas Estapé, Enrique Rojas, Marta Robles, María Alonso Puig, Leemos o Te Quedas a Leer, que coproduce con El Terrat. Para El Terrat he editado la ficción sonora Ghosting, que iba para la plataforma Audible, y el podcast Señoras con Bisón. Y no olvidemos a Nuria Pérez de Gabinete de Curiosidades, que empezó conmigo y luego dio el salto a Podium Podcast y ganó un Ondas. De ahí también salió el podcast para Francia, Un Secreto en Bretaña, y también hice el podcast para El Cañonazo y Vanity Fair llamado Bodas Icónicas. Sin olvidar todo lo que me ha traído el mundillo La Llama Store, Martín Piñol, Carlo Padial, etcétera, como son, pues yo qué sé, la edición del podcast Grandes Infelices de Javier Peña para Blacky Books, o muchos otros, entre ellos el propio Media Offline. Siempre que he estado en un entorno, pues me han bien recomendado. No he necesitado buscar. Así me ha sucedido también en el mundo de Charuca. De Charuca vino Mónica Galán-Bravo, o viceversa. Vino Tania Yasera, Dani Goico, Bea Magro de Convida, de la Kombucha, o sin olvidar tampoco la buena época de Podimo en la que me contrataron, pude venderles 4 o 5 shows. Hasta la actualidad, que lo que más podemos destacar es que estoy dentro del podcast de Imagine de CaixaBank, el podcast de final de mes. Lo que quiero decir, y ya paro de leer currículum, es que llega finales de 2025, principios de 2026 y me encuentro con que tengo que escribir a puerta fría para que me contraten producciones y ediciones de podcast. Y yo, como no vendedor, la sensación es horrible, un rechazo constante, ¿y tú de quién eres? Bueno, pues eso va a cambiar, porque he tenido una conversación con Mónica Mendoza, que vender sabe un rato. Una de las personas más alegres que he conocido nunca. Hemos tenido una conversación en la que, sin darnos cuenta, se entremezclan 3 temas. Cómo vender para tener más audiencia, cómo vender un podcast a una marca, a un patrocinador, o cómo puedo conseguir más clientes en un mundo que está colapsado por
productoras de video podcast. Todo esto te lo pongo así en contexto porque la conversación ha salido tan natural que pasamos de un tema a otro sin titulares. Vamos a uno al otro, volvemos como barajar las cartas todo el rato en el entorno de ventas y podcast. Yo estuve súper a gusto con Mónica. Me encantaría trabajar con ella y más todavía me encantaría ser su amigo. Y yo creo que lo segundo sí lo he conseguido. Así que disfruta de este episodio en el que estamos, conectadísimos y en el que probablemente escuches 2 veces. De nuevo, bienvenido, bienvenida a Quiero Ser Podcaster. No, esta pregunta la va a salir. Vuelve a hacer. Que por un lado está bien no tocar temas vírgenes, pero por otro lado es muy de nicho, porque ventas ya segmentamos y para podcasters segmentamos más. Quizá la masa crítica no sea muy elevada de audiencia a los que les interese este tema. Claro, es que ¿sabes lo que pasa en Quiero Ser? Ya este podcast se llama Quiero Ser Podcaster. Y yo mismo me he puesto el límite, ¿no? Yo mismo llevo ya, pues eso, 10 años casi, que solo entrevisto a podcasters. Ah, sí. Claro, es un podcast solo para que lo escuchen podcasters. Tú has entrevistado a Lucía. Tenía podcast. Entonces, claro, tú no tienes podcast. Sí, el iVoox pero no Entonces, no lo actualizo. Tengo que buscar como la trampa legal que me he puesto yo mismo. Es una trampa que me he puesto yo mismo. Vale, entendido. De esta manera tú duermes tranquilo esta noche, ¿verdad? Claro. Entonces no me traiciono a mí mismo y digo, vamos a hablar de ventas enfocado a los podcasters. Ay, qué risa. Y de ahí tú ya ahí puedes salirte de lo que quieras, pero yo me sentiré bien conmigo mismo. Buenísimo. Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Ya sabéis que aquí solamente entrevisto gente relacionada con el podcast. En este caso, Mónica Mendoza no tiene podcast, pero como me gustaría que tuviese podcast, pues es la excusa perfecta para que venga a Quiero Ser Podcaster. Conferenciante, experta en ventas, estudiaste psicología y me hace que se ha puesto súper seria. Cuando lo que más me gusta de ella es que habla, es muy simpática y muy alegre. Así que, bueno, muchas gracias. Iba a decirte bienvenida, pero soy yo el que está en tu casa, así que bienvenido yo a tu casa. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti por venir a mi pueblo. Por cierto, empecé a tener podcast hace 16 años con iVoox, que quede claro en la audiencia, solo que al final una no tiene recursos o tiempo para gestionar tantos canales como están saliendo. ¿Y cómo era el podcast? En audio, solo en audio, en aquella época. Pero tú en persona hacías como píldoras. Me hacían entrevistas en la radio y me pasaban el podcast en audio, yo las subía a iVoox. Vale, era así. Vale, a eso le llamas podcast. Bueno, sí. Es el croquetas que te he dicho. Ha evolucionado. Vale. Pensaba que era algo que no había escuchado yo. Sí, el canal. Si entráis en iVoox y buscáis una lista de reproducción, sale tu podcast, que son como la recopilación de entrevistas que te han hecho. Bueno, se puede mejorar. Seguro que sí, más aún que me lo digas tú, que eres un experto. Claro, yo he seguido ese canal mucho y siempre pensaba, ¿por qué no tienes un podcast propio en vez de estar aquí reciclando lo de todos? Bueno, mira, antes de empezar no quiero olvidarme sin mencionar tus libros, que lo tengo apuntado. 12 únicas maneras de captar clientes omnicanal, aunque está puesto en subtítulo, quiero destacarlo. Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores y lo que no te cuentan en los libros de ventas. Me gusta lo de omnicanal. Aunque no suena un poco antiguo, ¿verdad? Pues no sería multiplataforma o esta otra palabra que le llaman... Ahora no me vendrá a la cabeza. Nota del editor, que soy yo mismo, Sune. Me encanta poder editar para poder corregir cosas que no me acordé en directo. Lo que quiero decir es la palabra transmedia. Estábamos hablando de omnicanal, creo que hoy día se diría transmedia. Y ya que estoy aquí, os diré que antes he dicho que llevo 10 años con el podcast. No, llevo 16. Le van cambiando la nomenclatura, pero al final es un usuario que tanto te puede conocer por un canal o por otro. A lo mejor te conoce por un canal, le generas confianza en otro, te compra por otro, te critica en otro y si eres... Te critican otro el mismo, ¿no? Te critican Google Reseñas, pero te ha conocido en YouTube y a través de cualquier otro medio, ¿no? El hecho es que
Si yo soy un retailer y tengo tiendas, tiene que haber coherencia y que todos los canales estén comunicados. Que si tengo un vestido en promoción, eso se note en todos los canales, el look and feel, la página web, los colores, la manera de dirigirme a la audiencia, todo siempre respetando el código de cada canal. Sabes que X tiene un código diferente de LinkedIn, etc. Claro, sí, quería como pasarte luego una lista de todo lo que tendríamos que hacer. Vamos a enfocarlo a los podcasts. Me ha gustado lo de la coherencia porque creo que mi filosofía es eso, ser coherente en la vida. Se lo digo hasta a mis hijos, como hay que ser coherente. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pues me decía mi hija, me dan de lado, digo... No, me decía, hay uno pesado que me sigue, digo, ¿y qué has hecho? Darle de lado, digo, pero te quejas de que te dan de lado. A ver si somos coherentes. Muy bien, muy buena reflexión. Bueno, leí tu publicación, que fue lo que me animó a escribirte y por suerte funcionó, que has sido invitado a un podcast y ponías ir a un podcast o tener un podcast tiene muchos beneficios. Entonces, cuéntalos así como para empezar y a partir de ahí me animé, dije, esto salió, para mí fue como una señal de Batman que dijo, me está llamando. Mónica me está diciendo que tiene que hablar conmigo. ¿Qué beneficios da tener un podcast? Un podcast te ayuda a crear comunidad, a crear imagen de marca. Si eres empresa y necesitas talento, incluso para crear contenidos para hacer tu estrategia de employer branding y ser atractivo en el mercado empleador entre el talento, la gente que busca trabajo, para hacer pedagogía de un tema determinado. Ostras, si eres una empresa, es uno de los canales muy útiles y que está en crecimiento, por cierto, que te ayuda a poder crear tus valores, transmitir los valores que tú quieres transmitir en el mercado a través de tu propio podcast. O sea, es un canal de comunicación más. Claro, yo lo que veo también que da mucha fidelidad. Creo que es lo que más da fidelidad. Otra cosa quizás sería un Twitch, que estás ahí horas y horas y ya te conocen de sobras y dicen, pon aquí 3 euros y lo ponen. Pero no todos los medios dan esa fidelidad, más allá de lo veo todos los días, 15 segundos en TikTok, que no sé qué fidelidad será esa. Sí, porque en las redes el algoritmo elige a veces por ti. Claro, yo digo muchas veces hoy día, sobre todo yo soy muy defensor del podcast en audio, en un mundo, en asesorías lo digo, en un mundo en el que la atención en 15 segundos diarios en vídeo es un éxito, sí. Viene el podcast y un micro podcast son 15 minutos. Micro son 15 minutos y la gente se lo escucha entero porque lo hace paseando. Entonces el podcast como compite no con el vídeo, sino no sé, con los pensamientos propios, ¿no? Es la única competencia. O te quedas solo contigo o te pones un podcast. Muy buena reflexión, no había caído en ello. Tendríamos que ver, tú sabes, las fuentes, en qué momentos más la gente consume podcast, si es conduciendo. Yo, por ejemplo, en caravanas, vivo cerca de Barcelona y te puedes imaginar en la ronda del litoral y en la ronda de edad, las caravanas que hay, y en el gimnasio, la gente que la está, gente lo hace por las mañanas en el gimnasio, en el camino al trabajo y a última hora también paseando al perro, es lo que más. Y luego los números dicen que en YouTube, en vídeo, se ve muchísimo, que la gente se lo pone al mediodía. Bueno, esto habría que verlo. Creo que se lo ponen de fondo. En la publicación hablabas de que te grabaron en vídeo, que por eso también he traído cámaras yo para darte el vídeo, y que lo podías como sobreexplotar, ¿no? Dividiendo esta tortilla de patata de contenido en mini tacos que vas a ir publicando en diferentes sitios. Claro, podemos cortar los fragmentos que más nos han gustado del podcast y hacer vídeo podcast en este caso y hacer reels para las redes. Así maximizas tu tiempo y los conocimientos porque no tenemos tiempo, entonces es una manera de sacarle partido. Además, yo he subido entrevistas que me han hecho en vídeo podcast de 45 minutos, 1 hora en YouTube y esa misma entrevista la he partido en trocitos de 1 minuto en Reels o en YouTube Shorts y han tenido mucho más impacto ese minuto que no la entrevista entera. Sí, bueno, eso es verdad. El podcast en YouTube, la retención es de unos 10-15 minutos, aunque dure 1 hora. En audio, en cambio, puede llegar a consumirse casi entero. Y eso mismo lo pones en YouTube de 10 minutos en 10 minutos y la gente reacciona mejor. Fíjate, pues yo te digo ya no 10 minutos, te digo un minuto, pero un minuto potente, impactante, que hagas reír, que captes la atención en los primeros 3 segundos. No es nada fácil. Claro. Estamos en una lucha por la atención de la audiencia continua. Sí, esto yo hago los clips, TikToks, Reels, como se llame, de Mediafline, de Carlo Padial, que es un podcast en el que está 1 hora él solo hablando y luego decimos, a lo mejor de un tramo de 10 minutos tengo que sacar un corte de 1 minuto.
y él venía de Playground. En la época buena de Playground de vídeo, en los vídeos más potentes que nos podemos recordar, los hacía él, tipo, quiero ser negro y cosas así. Y entonces me insiste mucho en esto, en el busca otro punto en el que entre ya yo diciendo algo y vemos que sí, que es verdad que funciona. Luego es difícil condensar 10 minutos en uno, pero a su vez también es decir que funciona mucho a nivel visibilidad, ¿Sí? pero no transforma en oyente de podcast. La gente no se va al podcast. Ah, Entonces, claro. en TikTok tenemos, no sé, 300.000 o 500.000 personas, incluso 600 comentarios discutiendo entre sí y no vemos que crezca el podcast. Como la gente no se ¡Ostras! va a un podcast, porque es otro público. No es lo mismo ver a Carlos Padial 1 minuto en TikTok que 3 horas en audio. No, Claro. es como el TDAH no puede ir al audio. Lo que pasa es que yo que me muevo a nivel corporativo, las empresas quieren el podcast para tener métricas y convertir. Entonces, primero es atraer audiencia, luego generar comunidad y por último convertir a ventas. Bueno, también está el objetivo cualitativo Claro. de branding y posicionamiento de marca, que es más cualitativo, más intangible, O sea, pero claro, es importante o sea, convertir. Claro, las empresas que se están metiendo quieren el impacto como un anuncio, todo. No les importa tanto lo que digo yo de conectar, sino quieren impactos por todos lados. Sí, también el tema de marketing, pero ponte en la posición de un director de marketing que le dan, o directora que le dan tanto dinero al año y le dicen, estas son tus KPIs y métricas. Yeah. Cada vez, al menos yo que estoy más en el mundo de ventas que marketing, los métricas, conversión. Hay empresas que no, que tienen bastante presupuesto, dicen, no, vamos a hacer imagen de marca, transmitir estos valores y lo que nos interesa es la comunidad. Y luego ya veremos cómo pasamos de la comunidad a ventas. Fabuloso, fabuloso. Ya es tener hoy en día la atención de la gente que se quiera suscribir a nuestro canal. ¡Wow! Ten en cuenta, hay canales que yo veo, tú dime qué opinas, porque tú eres experto en esto. En temas de humor, en temas de ocio, en temas fashion, es mucho más fácil tener, porque hay más masa crítica interesada en esos temas. Sí. Pero cuando te pones a hablar de temas técnicos relacionados con el mundo empresarial, ¡wow! Que alguien te siga es que te hace una ilusión. Claro, sí, no. El podcast, la mayor característica son los temas nicho. De hecho, el otro día en Threads, una persona, porque en Threads el algoritmo me gusta mucho, yo entro y solo se habla de podcast. Gente que no conozco hablando de podcast, digo, esto es maravilloso. Y decía, ¿por qué todo el mundo está haciendo podcast en vídeo de humor? Y dije, bueno, eso es lo que más se ve, pero realmente eso no es la mayor característica del podcast. La característica del podcast es el nicho donde aprendes algo en concreto que tú estás buscando. Que eso entra mejor en audio. Pero claro, las audiencias son muy pequeñas. Un podcast hoy día de nicho puede tener 100, 200 oyentes por episodio. Pero que vuelven y te siguen todo el rato. Luego, para crecer, eso es otro tema. Eso un poco es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo se hacen crecer ese tipo de podcast nicho que no son de empresas grandes? Aunque también he trabajado en empresas grandes que no pasan de esos números, ¿eh? O sea, cuidado con hacer un podcast, no te eleva a lo máximo. Hombre, pagando es un atajo. Marketing digital, posicionamiento en Google, SEO, GEO, que le llaman ahora al posicionamiento en herramientas de la IA, en motores de la IA. Claro. Pagar siempre ha sido un atajo para dar a conocer tu podcast. Y el mundo es global. Si tú hablas en castellano, en español, todo el mercado hispano, hablamos de millones y millones de personas de masa crítica. Si es inglés, también. Si es chino, ni te digo. Entonces, es pensar en global, pensar en grande y no hay límites. Fíjate, no sé quién me había dicho que habían creado una membresía, unos biólogos hablando de parásitos o según qué bacterias que están en el intestino. Ya tenían un montón de seguidores. Claro. Hablando de parásitos o bacterias, perdonad, que a lo mejor lo estoy explicando mal por si alguien es biólogo aquí, relacionadas con el intestino. Yo pensé, ostras, esto sí que es de nicho, ¿a quién le puede interesar? Claro. Pero si yo digo en clase, y esto es real, hace unos años un caníbal puso un anuncio en un blog de caníbales diciendo que se quería comer a alguien y se presentaron varios. O sea, que todo el mundo tiene su público. Exacto. Todo el mundo tiene su público. Mia Fon ha hecho un podcast ahora hablando de Mia Fon de Delta Rat, por el tema de la independiente, que es como explicar cuando él se muera lo que quiere que hagan en su entierro. Wow. Se llama Para cuando muera, algo así. Entonces él dice, es un podcast muy de nicho.
No, pero no tanto, porque todos vamos a morir. Es lo más Exacto, es generalista verdad, que he visto en la vida. Es verdad, le vamos a corregir a Biafón, no es nada nicho. No, o sea, es lo único que tenemos claro, que vamos a morir todos. Es lo más general que he visto en mi vida. Solo que hablar de esos temas a nuestro cerebro no le gusta. Son temas tabú que hacen pupa. El podcast de Mía se llama Por si muero mañana, que lo he dicho mal. Si fuese su propio podcast, saldría ahora el Tiquismiquis, que es un personaje, y diría: me he dicho mal el nombre. Es que, claro, te digo cómo vender un podcast, hay como diferentes vertientes. El vender para tener más audiencia, vender para vender tus servicios, venderle tu podcast a una marca para que te patrocine. Y como siempre son las tres cosas, porque lo que no sabe un podcaster es vender. O sea, tú ahí tienes un nicho muy grande. Todos los podcasters te contratarían. Nadie sabe ver. Nadie. Me da igual que me pongas delante a alguien. El que ha vendido porque tiene a alguien detrás que se lo ha vendido. Bueno, hay tres perfiles. Por mi experiencia, llevo más de 20 años formando equipos comerciales tanto en España como en Latinoamérica. Como soy psicóloga, también trato temas de motivación personal, desarrollo personal, etcétera, etcétera, que muchas veces van de la mano. Pues por mi experiencia, he visto tres perfiles a los que no les gusta vender y se les da mal porque ya ni lo intentan desganados, no les gusta. Y creo que los podcasters entráis dentro de una de estas tres categorías. Lo primero, personas profesionales del sector ciencias de la salud, farmacéuticos, psicólogos, biólogos, médicos, terapeutas, no les gusta vender. Además, creen que es como presionar a los demás y eso como que chirría con sus valores y principios. El segundo perfil que veo que tampoco les gusta vender son los artistas. Gente muy bohemia, muy creativa, ilustradores, diseñadores, pintores, no les gusta vender. Y el tercer perfil, que creo que aquí estáis los podcasters, son perfiles técnicos. Técnicos de sonido, técnicos de imagen, ingenieros, ingenieras, arquitectos, tampoco les suele gustar vender. Por mi experiencia, cuando doy clases y he dado, pues imagínate, a 2.000, 3.000 personas por año, llevo más de 20 años, estos son tres perfiles especialmente que no les gusta la venta. Claro, y entonces este tipo de personas que vendemos por obligación... por necesidad pura y dura. El problema ¿Qué usamos? ¿Redes sociales? Claro, es que hay dos maneras, el inbound y el outbound. Claro, el inbound ya lo hacemos, que es crear contenido para que nos conozcan. Muy bien, pero hay 12 maneras. No sé si tengo por aquí mi libro, el de las 12 únicas maneras de captar clientes. ¡Ay, gracias! Con permiso. En mi último libro, que ya ha llevado 2 ediciones, publicado por Alienta, Editorial Planeta, habla de las 12 únicas maneras de captar clientes. Entre el inbound y el outbound hay 12. Así que a lo mejor tú, el podcast es una. Hay 11 más, ahí lo dejo. Ya. Claro, pues la gente piensa, yo ya estoy haciendo esto, me tienen que conocer. De hecho, Joan Boluda hace un podcast cada mañana, desde las 7 de la mañana, desde hace 10 años, y todo su negocio online está basado en el podcast. Le cogieron confianza, creó una membresía y a partir de ahí. Y él dice siempre, cuando creo una empresa, lo primero que pienso es poner el podcast. Como poner el bar en el pueblo. Para él es eso. Y a partir de ahí gira todo. Es verdad, pero estoy segura de que también hace campañas de Google AdWords. Claro, el experto de marketing hará de todo. Claro. También trabaja el SEO, posicionamiento orgánico, también trabajará el social media y hará eventos, hay múltiples cosas. Luego está el outbound, que es publicidad tradicional, en revistas, en vallas publicitarias, mobiliario urbano, llamar a empresas, lo de toda la vida que se ha hecho y ofrecer los servicios. El outbound pero, claro, es tan glamuroso. Tú estás acostumbrada a llamar, pero yo no me imagino llamando por teléfono y diciendo, no sé, hola, tengo un podcast, ¿me lo quieres patrocinar? ¿Sabes? No sé. Podemos hacer algo híbrido, una campaña de marketing digital para conseguir leads y a esos leads se les llama para intentar cerrarlos. Entonces podremos hacer algo híbrido. Todo depende de quién es tu target y qué presupuesto tengas y cuál es tu objetivo. Hay 3 variables. ¿Cuál es tu objetivo? Ganar más dinero, facturar más, posicionar la marca, penetrar en el mercado mexicano. Hay diferentes objetivos. Segundo, ¿dónde está tu público objetivo? Y tercero, ¿qué presupuesto dispones? Porque lo ideal sería salir en las noticias de Televisión Española Prime Time, o sea, pero a ver quién tiene ese dinero. Para vender, primero hay que gastar, estás queriendo decir. No siempre, pero si quieres que sea gratis, crecer orgánicamente en las redes, tú dime hoy en día lo que cuesta. ¿Qué tienes? ¿Un usuario por semana? Nuevo, como mucho. Orgánicamente. A no ser que estés continuamente grabando vídeos, pero los que trabajamos
tipo, yo tengo una SL y sabes que hago consultoría y formación entre España y Latinoamérica. Tengo casi todos los días ocupados de mi agenda. Si alguien está trabajando, a no ser que seas, no sé, como José Elías, que tiene empleados que trabajan por él gestiona, él también trabaja, pero otros son los que están en el día a día. Tiene más tiempo para grabar vídeos, pero los que somos así pequeña empresita, ostras, no tenemos tanto tiempo material para estar grabando vídeos, sobre todo si tienes mi edad y tienes hijos, o sea, entonces... hay que buscar otros canales que tú puedas, que tengas recursos humanos y técnicos para venderte. La marca personal. Hasta que yo he llegado a tener marca personal, no es tan fácil. He salido en Antena 3 en las noticias varias veces, me han dado premios, he escrito 3 libros publicados por Planeta, uno lleva 13 ediciones, he estado en TV3, en Els Matins del Cuní, he sido profesora en la Autónoma 7 años, en ESADE, y aún así, si yo ahora le preguntas a todos los que venden en España, no me conocen ni el 1%. No es tan fácil. Claro, pero aún así, teniendo una marca personal y una lista de clientes, y estoy hablando de ti, pero también estoy hablando de mí, una lista de clientes importantes detrás, ¿sí? que llegas y dices, hola, soy Perico y haces tu la lista a la compra, he trabajado en todo esto. O sea, ¿de qué sirve haber trabajado con tanta gente? No puedes ofrecer eso a primeras, ¿no? No es una carta de presentación cómoda. La del email, ¿no? Enviar un email para prospectar. No sé, estás en un evento y yo te conozco, hola, Mónica, y tú me quieres explicar que has trabajado con todos estos clientes y vas a este tiempo. ¿Me lo cuentas así de sopetón? No. Hay que seguir un proceso de ventas. Claro, yo pensaría, si no diría, primero, ¿qué son todos estos nombres? Segundo, qué presumida, ¿no? Sí. Claro, hay que seguir unos pasos. Creamos un método de ventas, cómo calentamos prospección, cómo conseguimos dónde está tu público objetivo, dónde está el público que quiere un podcast. ¿Y qué se calentaría con el inbound marketing? Inbound o outbound, porque yo sé que trabajas para una empresa muy importante, no sé si lo puedo decir, del sector bancario. Sí. ¿Vale? ¿Cuántas empresas hay como esa en España? Sé que el sector bancario, las empresas se han ido comprando entre ellas y no hay tantas, pero entre grandes y pequeños bancos tienes un montón a los que llamar para ir a la dirección de marketing a ofrecer tus servicios. Paralelamente, trabaja en LinkedIn, tu marca personal, genera contenidos, todo es complementario, no tiene por qué ser una cosa incompatible con la otra. Empresas a las que asesoro que facturan millones y millones de euros, que son B2B industriales, tienen que seguir llamando para hablar con la dirección de compras para ofrecer sus productos de ingeniería de 600.000 euros. Esto que dices ahora me ha venido a la mente, el Nadie sabe nada, de Alberto Romero y Andreu Buenafuente, que ahora mismo está en parón porque Andreu está en descanso, pero ellos cada viernes me salía un story diciendo, hey, recordar que mañana sale el programa. Y yo pensaba, si esta gente tiene todavía que recordar que cada sábado sale cuando lo sabemos de sobras, que hace 10 años que están haciéndolo, ¿cómo no voy a hacerlo yo? Es verdad, porque los podcasters suben, lo cuelgan y dicen, ya me escucharán. Y entonces, yo creo que el podcast, ¿no? Una vez que lo subes, malauradamente, como se dice, hacer podcast no es solo hacer podcast. Claro. Cuando has terminado y has subido, empieza lo duro. Claro, a difundirlo. Y lo duro, si no tienes dinero, vuelvo a repetir, porque con dinero es relativamente fácil hacer campañas y hacer buenas campañas de marketing y conseguir de Google AdWords, SEO y conseguir posicionamiento. Claro, es que normalmente los podcasters están muy pelados, casi todos. Ese es un... Claro, bueno, si no tienen dinero, ¿cómo van a promocionar? Si lo que quieren es crecer para tener patrocinios. Imagínate que entrevistas a alguien súper famoso, que tú tienes muy buenos contactos, que a través de un contacto consigues entrevistar a esa persona. Esa entrevista se viraliza. Ostras, ya mira lo que has conseguido. Hay que buscar qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere. Pero muy importante, paralelamente, trabaja tus valores de marca, que te conozcan. Porque yo te conocía de algún evento en el que hemos coincidido y hasta hoy que nos hemos visto, yo no sabía que trabajabas para gente tan interesante como... Claro, porque no voy por ahí diciéndolo. Pues esos son... Pero me viste en el... Claro, yo quiero que... Me viste en el evento este de marca personal de Guillem Reculons y entiendo que te gustó lo que dije sin saber quién era. Eso es verdad. Y yo... Es que para mí, a mí me sale eso, habla conmigo y yo vas a ver qué hago. Me da igual, no te voy a vender con quién he trabajado, porque te da igual que esté con el Terral, con Imagine, te da igual. No me da igual, porque si has trabajado para grandes empresas reconocidas, automáticamente el cerebro de cualquier persona piensa, no debe de ser malo si estos le han contratado. Ya, pero ¿cómo se cuela eso en una
Hablo de eso o como de un podcast que haya tenido patrocinios, que dices, no, mira, hola, soy por las mañanas con Federico y me ha patrocinado Mafre, Te no voy a sé qué. explicar lo que hacemos los speakers para decir eso. Cuando estamos en una charla y queremos decir que hemos trabajado con un gobierno, con el presidente o presidenta de una gran multinacional, decimos siempre y cuando la confidencialidad de la operación te permita decirlo. Sí. Cuando trabajé con fulanito en Costa Rica, pasó esto, pero ya la has Lo vas soltado. integrando en la charla. Y estás generando credibilidad y autoridad. Ten en cuenta que Danone tiene su imagen de marca. Hay empresas, Hewlett Packard, Apple, tienen su imagen de marca, pero tú eres Sune, ¿cómo sería el nombre de tu canal? Sune, de tu marca personal. Bueno, en internet estoy como Sune, quiero ser podcaster, pero soy de Nación Podcast, claro, es que es Sune. Pues, Sune, claro, sune.com, monicamendoza.com. Tenemos que generar credibilidad y autoridad. Si nadie nos va a comprar si primero no hay credibilidad y autoridad. Hay gente que haría entrevistas gratis, haría podcast gratis a gente para la que tú trabajas y que te pagan, solo por decir he trabajado para fulanito. Claro. Tú lo has hecho, encima cobras, o sea, que forma parte de tu trabajo habitual, no es una estrategia de penetración en el mercado. Y no lo dices, no lo entiendo. Si yo hago un DAFO tuyo, una matriz de debilidades y fortalezas, esa es una de las fortalezas que tienes. Además, fuiste de los pioneros en España. Eso también hay que recalcarlo, porque es que además lo vives. Tienes un storytelling muy bueno que explica cómo entraste en el mundo del podcasting. No fue por azar, todo tiene un porqué. El otro día fui al salón del cómic y había quedado con un podcaster y me presentó a otro. Sí. Y aunque no lo dijo del todo 100% bien, pero dijo, mira, este es Sune, trabaja con Berto y Andreu. Y yo pensé, a ver, pensé que la he metido súper bien, pero no es 100% real. O sea, he trabajado o han venido a un evento o me conocen o de hecho hay un clip que tengo en mi web que sale mi nombre porque envié una pregunta y dice, nombre, nuestro amigo Sune, y dice Berto, el rey del podcast. Lo tengo puesto ahí. Pues entonces... Pero claro, no puedo ir diciendo... Pero si has trabajado para ellos. No hay que mentir, nunca hay que mentir. Es complicado. Pero eres demasiado purista en la comunicación. Sí, claro, pues yo creo que yo resumo en no sé vender. por no decir soy tonto. ¿Te imaginas? A ti te pasa algo que hacen algunos comerciales, que sobre todo cuando empiezan, que es ir a la discoteca, buscan novia, van a la chica que les gusta y les dice, hola, soy Manolo y me huelen los pies. No hay necesidad. Es que me huelen los pies, profesora. Pero tienes un minuto para enamorar a esta persona. Que vea lo bonito de ti, tu sonrisa. Tienes unos ojos maravillosos, unas pestañas largas súper bonitas que te hacen una mirada tierna. Explota eso. En vez de decir que te huelen los pies. Es que me huelen los pies. Tienes un minuto para destacar. O sea, y cuando se enamore de ti, ya verá que te huelen los pies, pero ya estará enamorada. Iréis juntos al médico. Y ya te haré un curso de fidelización, pero ahora hay que hacer la captación. Te pasa algo parecido, salvando distancias. Claro, pero esto además si se hace por email es muy difícil, ¿no? O como... Yo me paso el día haciendo barridos de emails y unos no contestan, otros tal. O ya ahora, además, con el tema del video podcast, como te he dicho antes, salió una noticia que ahora, digamos que mis rivales son las empresas que los estudios de grabación de video podcast. Vale. Hay más estudios de grabación de video podcast en Madrid que cines. Wow. Y entonces las empresas que realmente ahora tienen pasta, pues dicen, bueno, pues no, ya ahí me hacen multicámara, el fondo que yo quiera. Como ya no puedo competir ahí con el resumen de sí, pero yo he trabajado. Suena como un poco a viejo del pueblo, ¿no? Pero yo trabajo con el Terral, pero yo... Entonces, claro, ellos dirán, ya, pero tienes un estudio, tienes no sé qué. Y aún así, tengo partners que me ayudarían. Hemos mezclado con lo mío porque ha salido. Pero, ¿cómo destacar hoy día que hay tanta competencia? Y estamos hablando de mí, pero lo quiero un poco exportar al podcasting en general. Como un podcast en audio, que puede ser que se pueda grabar en vídeo para reels y tal, pero no es un video podcast. ¿Cómo destacar frente a la tiranía del vídeo? Porque tú eres un tradicional romántico del audio, ¿verdad? De podcast vía audio. Claro, ¿verdad? es que también los vídeos estos que te pueden venir a la mente, pasan 2 años y ese video podcast desaparece. Porque puede ser que tenga un boom, puede ser que incluso he visto gente con 100.000 suscriptores en YouTube, pero luego pues desaparecen por lo que sea, porque es muy caro. Bueno, supongo que todo se define en eso. Al final hacer esos vídeos puede costarte 700 euros el episodio. Vale. En cambio en audio, pues muchísimo menos.
pero a su vez sobreviven más, pero toda la podcast tiene la sensación de que se le están pasando por delante la gente nueva que se mete en vídeo. Sí que es verdad que el cerebro es muy visual y las imágenes retienen antes que un audio, eso es verdad. Yo entiendo que a ti te guste porque son los orígenes del podcast, el audio, y tú naciste con ello. Pero si el mercado ahora es más joven y demanda otra serie de formato... Bueno, pero eso a mí me da un poco de rabia. Cuando dice lo de vamos a ir un poco lo más joven. ¿Por qué? El podcasting, normalmente la audiencia es de 30 a 60 años. Yo estoy comodísimo con esa audiencia. ¿Por qué no? Anda que no hay gente de 30 a 60 años. Pues, no, claro, es un espectro muy amplio. Claro, porque hay que tirar para los jóvenes, que les voy a parecer un viejo pues hablando. Quito jóvenes, tienes toda la razón. Si la audiencia ahora busca vídeo, cuando no puedes luchar contra el enemigo, aliate a él. ¿Pero y por qué hay que ir a buscar a los jóvenes? No, quito jóvenes. ¿Ah? Si los de 30 a 60 preferimos vídeo... ¿Tú prefieres vídeo? Pues sí, la verdad es que me gusta ver a la persona, cómo habla, cómo gesticula, qué cara tiene. Dime 2 contenidos de TikTok que viste esta semana. Wow, es que no soy muy usuaria de TikTok. Bueno, yo, pero... de vídeo vertical. Buena pregunta, no me Ahora, sale dime ahora nada. los 2 últimos 2 podcasts que te vengan a la cabeza. Probablemente te acuerdes más. Sí, eso sí. Es más, si ahora la gente te ve Reels, a lo mejor les gusta y tiene 100.000 views este Reel, pero mañana no se acuerdan que te vieron. Pero los que escucharán el podcast sí dirán, hostia, vaya charla más guapa tuvo Sune con Mónica. Sí, porque el cerebro está memorizando más porque no tiene estímulos visuales, claro, entonces, y no se dispersa tanto. Eso es lo que digo yo, que vale, que sí que da mucho impacto, pero la retención es de niño chico. Mira una mosca. Mira, mi mejor amigo es invidente, hice la carrera con él. Y de la misma clase, que hacíamos la misma clase, él percibía mucho más del entorno que yo. Ya. Y él mismo me decía que la vista podía distraer de otras cosas, como sonaba un pájaro en la clase, yo nunca me di cuenta. Fue él el que me lo dijo. Ajá. Toda la mañana escucha esto, a primera hora hay un pájaro. Digo, ¿ah, sí? ¿No? Entonces, como yo he quedado con la vista siguiendo a la profesora, claro, cuando hablaba, no escuchaba el pájaro. La vista distrae. Iba a decir una broma de que si por la noche es Daredevil. No. Pero sí, esto lo veo yo a nivel calidad de sonido. Si tú ves un vídeo en YouTube, un podcast de estos que se ponen en YouTube, lo ves en la tele y dices, está guay, qué bien producido. Si te vas al ordenador o al móvil, te pones los auriculares y dices, suena mal, suena con eco, suena el de fondo, suena el ventilador, suena golpes de mesa, suenan los collares, suena todo. Porque no tratan nada el audio, no se preocupan de la gente del audio. Porque cuando lo ves en vídeo te engaña todo el rato, la vista engaña. Buen ejemplo. Y esto lo veo yo, pero este discurso no vende hoy día. Yo soy de ventas. ¿Qué quiere el mercado? O sea, ¿qué quiere el mercado? Claro. Y ojo, el mercado es muy amplio. ¿Cuál es tu público? Es aquel que valora hacer un canal de podcast y tiene dinero para pagarlo. Que tiene dinero para pagar un podcast de calidad. Entonces, en este espectro hablamos de ¿cuántos? 3,5 millones de empresas en España, que no me acuerdo cuántas habían, pero un montón. Seguro que allí hay... tú no eres algo bueno, una fortaleza que tenéis los podcasters es que no sois una empresa que tenéis que pagar 100 nóminas a final de mes. Con que tengas X clientes recurrentes que más o menos te vayan haciendo pedidos, tú ya tiras millas. Vamos, súper bien, con un salario muy digno. Pero hay que encontrar aquellas empresas o particulares que tengan marca personal, pero que facturen bastante, o bien para crear su podcast y que te paguen. Es como, yo he trabajado con agencias de publicidad y el cliente nos dice, tengo 1 millón de euros para invertir este año, ¿cómo puedo rentabilizarlos lo máximo posible? Y una agencia tiene que decirle cuál es su objetivo, cuál es su público objetivo, cuál es su objetivo para el 2026, ventas, branding, cómo quiere usted ser posicionado, quiere usted penetrar en un mercado extranjero, cuáles son sus objetivos de marketing y de estrategia, para ser coherentes con ello. Y luego, ¿qué presupuesto tiene? Y en función de eso vamos a armar un mix de comunicación, pero nunca hay uno solo. Claro, bueno, eso es un error. Yo me acuerdo cuando estaba en 2020, teníamos el podcast de Planeta de Libros, que se llamaba Leemos. Y todo el rato en las reuniones, que yo estaba allí mientras montaban cables, lo trataban como algo independiente. Yo escuchaba, ven aquí, perdona, tal, y se hablan de cosas y decían, bueno, ¿y el podcast? Y alguna vez tuve que decir, ¿por qué no metemos el podcast en la estrategia y lo estamos dejando de lado? Y sí pasó, que al final
se dejó de hacer. Es como, vale, es que no lo habéis integrado, ni siquiera se anuncia en redes este podcast. Claro, claro. Yo he estado participando en podcasts de startups de Internet. Recuerdo ahora una, Factorial, donde tengo una entrevista en su podcast corporativo, donde tienen un software dirigido a directores de recursos humanos y otro a directores comerciales. Y claro, la entrevista fue cómo gestionar y motivar a un equipo de ventas si tú eres directora comercial. Todo alineado con cuál es su público, cuáles son sus valores que quieren transmitir, cómo se quieren posicionar en el mercado. Entonces, esto ayuda muchísimo. De hecho, fue una entrevista muy buena que tengo pendiente seleccionar algunos de los mejores fragmentos y postearlos, pero bueno, lo tiene que hacer mi equipo, pero vamos muy desbordados. Pero sí, crear contenido sobre todo. Ostras, 1 hora de reunión, ahora tú y yo, el rato que estamos, ¿tú sabes para cuántos reels me da para medio mes? Yo voy desbordada, no me da tiempo. Entonces lo alargas con diferentes aportaciones, no siempre es la misma, porque la conversación es dinámica, ¿no? Sí, claro, y si una persona, un podcast quiere tener un patrocinador, ¿cómo lo vendería? Claro, puede decir, tengo de ciencia y tengo 500 oyentes. No es mucho 500 oyentes, pero son 500 oyentes que están oyéndote durante 1 hora entera desde hace 5 años. ¿Yo qué haría? Sí, imagínate que tu podcast va muy dirigido a gente mayor. Pues buscar empresas de audífonos, empresas que vayan claro, pero a cuando gente ves mayor. los números, te comparan pero este de TikTok tiene 100.000 seguidores. Tú me acabas de decir 500. Vale. La atención es diferente. Es sí. lo que me voy a referir. Esto las empresas, incluso las agencias de publicidad todavía no... Alguna ya que hay específica de podcast lo hace. Pero yo he hablado con empresas de publicidad y te piden el número, da igual dónde. Es que enjuerna. El número en castellano sería como... deslumbra. Deslumbra, pero luego... tenemos que ver la calidad de los leads. Se están poniendo de moda microinfluencers que tienen menos de 25.000 seguidores en su comunidad, pero son de calidad. En vez de tener... ¿Por qué? Se han hecho a veces publicidad con influencers que tienen muchísimos seguidores, pero no son el target que tú necesitas. Entonces, habrá empresas que prefieren calidad a la cantidad, pero para ello necesitamos saber cuál es el perfil, no solo sociodemográfico, que es lo habitual, hombre, mujer, dónde vive, a qué hora se conecta, qué franja de edad tiene. Cuantos más datos tengáis de cuál es el perfil que os sigue, aunque sea menos cuantitativamente hablando. Pasa que en el podcast en audio no está muy claro. Como tú digas, pues Spotify... Claro, pues eso es un problema. Las métricas del audio están muy mal. Porque si no me das cantidad, al menos dame calidad, pero si la calidad no me la puedes justificar de manera objetiva... Claro, la gente que lo sabe o lo sabemos es por nuestros seguidores en redes, que presupone que puede ser lo mismo lo de la audiencia. Porque al final la audiencia en audio suele ser muy silenciosa. Como están en el coche, tampoco te dejan ni comentar ni nada porque... lo escuchan haciendo otras cosas y no pueden... No interaccionan como en otras... Es muy difícil. No interaccionan tanto, es verdad. Tendría que decir, ay, mira, llego a casa y me ha dicho Sune que le dejo un comentario. Hazles un regalo, haz un concurso con un regalo muy goloso, varios regalos, a quien te cumplimente un cuestionario donde tú sepas que si es hombre o mujer, qué edad tiene, en qué código postal vive, de qué trabaja, qué gustos tiene. Sabes que la información de los usuarios que nos siguen, eso es calidad, o sea, eso vale un tesoro. Para poder segmentar, y si buscas patrocinadores, que es la pregunta que me has hecho, alguien que va a poner dinero en tu canal tiene que saber a quién impacta, ya que nuestra fortaleza quizá no sea la cantidad de impactos, pero sí la calidad. Vale, pues demuéstrame la calidad, quiénes son, de qué trabajan, dónde viven, qué renta por cápita tienen, qué nivel cultural. Claro. Ayer hice un episodio hablando de... Además era como, decía, no importa tanto cuánta gente te escucha, que esto es un poco con asterisco, sino quién te está escuchando. Porque, por ejemplo, pongo el ejemplo de Miafon es un gran consumidor de podcast. Entonces, puede ser que muchos podcasters tengan de oyente a alguien del Tarrat, que quién sabe si un día le gusta tanto que acaban fichándolo. O Fernando Berlín me conoció escuchando mi podcast. Entonces, hay mucha gente que o Berto Romero y Andreu escuchan muchísimo el podcast para dormir. Berto ha venido a podcast de amigos míos. Entonces, al final, hay gente que le gusta mucho el nicho del podcasting. Entonces, ¿vale? ¿Cuántas personas equivalen a un Berto Romero?
muy buena, ostras. Tienes 100 oyentes, vale, pero de esos tienes a Andreu y Berto, por ejemplo. Que tienen capacidad de decisión, tienen poder de comunicación, tienen Claro, influencia. y hay gente, por ejemplo, Iván Martín de Roma Eterna, que es un podcast que habla de romanos. Buenafuente un día dijo, yo escucho este podcast para dormirme, me gusta. Luego, un día en mi evento vino Andreu, vino Iván de público y lo reconoció, le dijo, tú eres el de Roma. Ostras. Ha hecho un libro y han ido a la presentación y incluso ahora ya han ido hasta de invitados, o sea, son amigos ya. O sea, un chaval como yo es amigo de Andreu y Berto porque les gustaba el podcast. Entonces, esta cosa, ¿cómo se mide? Y cómo ¿no? ¿Qué valor tiene a nivel publicitario? Me hice amigo de Andreu gracias al podcast. Qué bueno. Bueno, el universo de Internet es maravilloso. Nunca sabes las personas que hay detrás, igual que el de los libros. Yo tengo 3 libros publicados por Editorial Planeta y una vez un directivo de una empresa de 12.000 empleados que lee un libro a la semana me citó su secretaria en sus oficinas porque se había leído mi primer libro titulado Lo que no te cuentan en los libros de ventas y le encantó. Entonces me citaron allí, me contrataron para ir a México a su delegación de México a dar formaciones y conferencias. Igual nunca sabes quién puede leer uno de mis libros, claro, todo eso o escuchar este podcast. Inbound marketing, ¿no? Porque al final no has tenido que hacer el esfuerzo de venderte porque tus productos han vendido por ti. Sí, pero con un método tradicional, que es el libro. Ajá. Que eso entraría al outbound, quizá, ¿no? Porque no es nada electrónico ni digital. Sí, el libro parece que tiene un... De hecho, yo escribí el libro, de Fact Podcast, porque fui al evento de Guillaume Reculons de... ¿Cómo se llamaba? De marca personal. Personal Lab Branding Exacto, Day. El Lab. Muy bien. Y todos teníais libros. Sí, ayuda a crear todos. marca. Y yo claro. llegué a decir en un momento, ¿tendría que tener libro? Y me dijeron todos, sí. Claro. Y dije, bueno, pues lo hago, oye. Además, se ha democratizado escribir libros, igual que los podcasts. Antes, ¿a quién entrevistaban? A los famosos. Antes, ¿quién escribía libros? Los que eran de verdad escritores que se dedicaban a la escritura y vivían de los libros. Claro. Se ha democratizado muchas cosas en los últimos años. ¿Cómo se dice? Bueno, reputacionalmente te certifica como especialista en algo, ¿no? Tener un libro. Te da credibilidad, te da estatus, te da prestigio. Si te lo publica una editorial conocida, claro, más que si te lo autopublicas. Claro. Porque uno puede autopublicar una sarta de mentiras y de tonterías porque nadie te lo mira. Y ahora con la IA más. Ahora con la IA, imagínate. Mira, yo creo que el principal activo que va a tener más valor en los próximos tiempos va a ser la confianza, el principal activo, porque no te puedes fiar de nada, ni de nadie. Yo he recibido ahora no sé cuántos mensajes de Segur diciendo que complemente los datos, que hay un paquete que no me pueden entregar, y es mentira, porque yo no espero nada de Segur y la URL que me dan es sospechosa. Te escriben de Infojobs diciéndote que hay un trabajo y es mentira. Abres las redes sociales y hay un montón de vendehumos diciendo tonterías. ¿Qué más? Sí, con la IA resulta que pueden poner tu voz, incluso tu imagen, y que a tu madre le llamen pidiéndole dinero. Estamos en una era de la desconfianza donde yo creo que el principal activo será la confianza y el podcast ayudará a generar esa confianza, porque estoy viendo una persona, o solo la escucho, pero la escucho, o la escucho y la veo, que habla, que existe, que detrás... que según lo que dice yo diré, mira, me siento más o menos cerca. ¿Y qué opina? Porque claro, yo podría hacer un podcast de ventas sin saber. Yo vuelco tu información en ChatGPT, le digo hazme guiones y leo lo que me dice y no hago nada más. Pero el que sabe, el que no sabe se lo come. El que sabe diría, ¿por qué no opina? ¿Por qué se queda en la superficie rascando? Y se notaría. Sí, yo creo que a nivel podcast y a nivel aquí ya todo, LinkedIn y todo, es poner tu opinión. O sea, puedes hablar de algo, de una noticia, algo, pero dar tu opinión. Yo creo que esa es la diferencia entre la inteligencia artificial y yo creo que sí. A mí me dicen en las charlas que yo genero conocimiento propio. Ajá, respecto a todo lo que sé, que he leído y que habré leído de Kotler, de Porter, de otros autores españoles, ¿no? Todos americanos, etc. Claro, nos documentamos, nos formamos y en base a eso y tu experiencia generas tu conocimiento propio. Porque si tú vas a una charla a vomitar lo que dicen otros libros, ¿qué valor añadido estás dando? Claro. El otro día me he apuntado, hay un curso de podcasting de RTV y me apunté para ver qué pasaba. Bueno, no he aprendido nada porque todo lo sé. Es más, me he encontrado a mí mismo referenciándome. O sea, yo como alumno y me dicen, como dice el experto Sune, digo, vale. ¡Hala, qué bueno! ¡Felicidades! Muy bueno. Y luego hay como unos test y ponía, era como era la parte de marketing que me fui directo para allí, que por eso hice el curso, a ver si aprendía algo de esto. Y ponía, ¿crees que esto es comprado
o generado y salía, yo qué sé, una noticia de El País y salía el podcast no sé qué, no sé cuánto, éxito, no sé qué. Y yo puse en el test comprado y ponía, no, error, se lo han ganado ellos mismos. Y yo digo, ¿soy mal pensado o este curso es muy buenista? Otro era como, ¿crees que haya venido esta persona y está al podcast y tirando el chicle? ¿Es una estrategia de marketing o no? Y yo puse, sí. Y me dice, no. Y yo, Qué raro, ¿no? soy tan mal pensado, porque yo digo, está clarísimo, pero decían como que no, que todo era como para hablar de los beneficios del podcast, de todo lo que te da tanto que luego te vienen cosas laterales. Pero yo pensaba, no conozco a tanta gente que haya salido del país. Es verdad. Entonces, por eso era ese como sentido mi común. opinión, ¿no? De como veo cómo al final todo es un juego de tronos, ¿no? Los sondas, los premios Planeta, todo lo que más o menos sabemos. A veces saber demasiado de algo Entonces, claro, nos sesga claro, la percepción. Claro, Total. es como los premios Ondas, por si estás un poco. Los premios Ondas del podcast lo organiza Prisa Radio. Y luego salen los ganadores y el 80% son podcasts de Prisa Radio. Aunque sea Podium, tal, es como, bueno, no quiero decir que no sean malos, que no sean buenos, ni mucho menos, claro que son buenos porque son de esa cadena. Tienen buena producción, pero dices, parece que se ha creado como para, o hacer un branded, esto realizar un branded con un banco, casualmente ese podcast gana al año que viene un Ondas. Bueno, pues ya tienen el pin, ¿no? De hacemos podcasts que se llevan Ondas. Pero es tu evento y es tu productora. ¿Ves? Vuelvo a la crisis de confianza que tenemos ahora, que no te crees nada. ¿Te has dado cuenta? Entonces, claro, cualquiera que no sabe, no está en el mundo del podcast dice, mira qué bien, ha ganado un premio. Pero yo no sé si es que soy un mal pensado acabado, pero veo logos por todos lados. Habla con los publicitarios. En las noticias sale que cada vez tenemos más problemas de espalda y a los 10 minutos un anuncio de colchones. Es decir, yo que llevo toda la vida en el mundo de marketing y ventas y publicidad, estas cosas ya no me sorprenden, pero entiendo que gente que no es de nuestro sector no está tan contaminada y es más inocente a este tipo de información, sinceramente. Sí. Vale, vamos a tocar redes sociales. A ver, hoy día, en LinkedIn, ¿qué sería lo...? Porque al final cada herramienta tiene además unas subherramientas. Hoy, por ejemplo, te he visto un live de LinkedIn. Sí. Entonces, ¿qué podría hacer alguien que tenga un podcast en LinkedIn? Me da igual que sea en vídeo, ¿vale? Hablamos de vídeo podcast, me da igual. Esa guerra ya me la doy por imposible. Subir ahí contenidos, pero no solo contenidos de las entrevistas que haga, de qué beneficios puede aportar un podcast a una empresa, porque LinkedIn es la red social por excelencia, sobre todo B2B. Entonces, ¿qué beneficio me puede dar? Hay algo claro. José, ¿sabes cuál? Nadie nos contratará si los beneficios percibidos de hacer un podcast no son superiores a los costes. Yo tengo que ver que los beneficios que me da el podcast, que no solo serán económicos, también los hay más cualitativos. Dios, imagen de marca, suelen posicionamiento... ser poco tangibles, ¿no? Todo lo que es marca personal, ¿cómo lo mides? Se mide, pero empresas tipo Nielsen que miden el impacto de marca, pero normalmente solo lo hacen multinacionales porque son estudios caros. Mira, esto, por si, bueno, voy a decirte por si te sirve, seguro que lo sabes, pero yo lo digo. En el podcast este de Imagine, cuando presentaron cuentas, no diré cifras, pero lo que dijeron es, mira, nos hemos gastado tanto, pero hemos salido en todos estos medios, porque a lo mejor si un invitado decía algo suculento, salía. O sea, vino el motorista, bueno, no me acuerdo los nombres ahora, bueno, y él salió en deportes, Laura Escanes salió en Prensa Rosa, entonces decían, salir en todos estos medios cuesta tanto. Nosotros nos lo hemos ahorrado porque han cogido gratis la pieza. Entonces era como, vale, el podcast ha costado esto, pero nos hubiese costado... si hubiéramos hecho notas de prensa. En un evento, esto es imposible porque lo dijo en voz alta ella, Ana Barry, dijo, por cada euro invertido en el podcast, han salido en sitios suficientes como si hubiesen invertido 9 euros. Mira, algo así era. Claro, entonces así es como lo venden a número de impactos, como no solo el podcast, sino toda la cola que lleva. Y bueno, me pareció curioso la forma de contar, ¿no? No es lo que he conseguido, sino lo que me he ahorrado. Lo que me he ahorrado por lo que ha venido después. Claro, con campañas de relaciones públicas, notas de prensa. Claro, pero esto como un podcaster puede... ¿Sabes? Es tan difícil esto. Es como si habláramos en chino ahora, lo mismo. Todo intenta buscar métricas objetivas y más cualitativas. Marketing tiene métricas cualitativas.
impacto a tantas personas, personas fieles que estás en su mente, pero qué perfil tienen esas personas, como mínimo tendríamos que saberlo. Pero bueno, te voy a poner un ejemplo. Hemos hecho campañas de publicidad en vallas publicitarias. En las vallas publicitarias de autopistas, lo único que tenemos es el número de personas que pasan cada día por allí, a través de unos sensores que calculan pues, el número de tráfico rodado, por ejemplo, si son coches. Entonces, claro, si es Sarriá, te puedes imaginar que el perfil del público quizás es diferente a una valla publicitaria ubicada en Badalona. Eso también se extrapola. Sí, pero las vallas es un ejemplo que me has puesto que yo siempre digo, no entiendo cómo la gente invierte aquí, porque pasamos... Eso sí, yo creo que hay una... En el Esplau, que la valla es digital. Sí, sí. Me gustaría saber cuánta gente insulta, porque de noche te pega un deslumbre que te cagas en todo. Ostras. Y yo pienso, esa métrica hay que decirla, cuánta gente está enfadada con esa valla, con tal de que se vea te deslumbra. Con el tema de las vallas, tengo un amigo que hace hipnosis para dejar de fumar en Sabadell y haciendo publicidad en diferentes medios, lo que mejor le fue una valla publicitaria en Sabadell donde sale él con la bata blanca, así, y diciendo hipnosis para dejar de fumar. ¿Qué te parece? Y fue la valla. Y decían, ¿no? ¿Cómo es más conocido? ¿Cómo? Una valla. Muy bien, por la valla que está tal. Porque además, si tu público es local, lo tienes muy localizado, ¿cuál es? Pues, oye, ¿cuánto perfecto. vale una valla? Vamos a poner aquí Nación Podcast Producciones. A veces me lo he preguntado, digo, ¿cuánto? A lo mejor son 200 euros. No, depende de la ubicación y además ahora empiezan a haber pantallas eléctricas en vallas que no hay que imprimir el papel, ni se moja cuando llueve y abarata los costes e impacta más. Sí, sí. Entonces, hay empresas que se dedican a gestionar la publicidad que hay dentro de esas vallas. Y es lo que tú dices, el podcast es una herramienta más que la tenéis que vender dentro del mix de comunicación. ¿Tú crees que funcionaría a nivel ganar audiencia por ejemplo, en un pueblo? Vives en un pueblo y haces flyers y los pegas por las farolas. ¿Funcionaría eso? ¿Es como una valla en miniatura? Porque al final que consigas 60 personas en tu pueblo, pues también es. Pues sabes que en estos temas hacemos ensayo y error. Mira, invertimos tanto dinero en Google AdWords y vemos el retorno. Hacemos lo de los flyers y vemos el retorno. Vamos a vallas publicitarias o radio local o no local, depende de cuál sea tu público, y vemos el retorno. ¿Cuánto tiempo pasa? Un trimestre para saber, para cambiar de acción y saber que no se... No, caso de vallas y de cuñas en la radio tendría que ser al momento, acción-reacción. Vale. Si haces un buen call to action, se dice, llámame ya, que tengo una promoción que acaba en una semana, o sea, tienes que ver los resultados esa semana. No es tan diferido. Se puede evaluar a corto plazo, pero tienes que poner un buen call to action, un buen mensaje diferenciador, impactar. Por eso, inclusive, fíjate que no es ciencia exacta el marketing. La misma valla, ponemos una publicidad, en enero funciona, dejar de fumar, funciona en enero. Cuando la gente tiene buenos propósitos, lo pones en junio y nadie viene. Claro, es que no es tan fácil. Si fuera una ciencia pura, el marketing, sí que podríamos establecer premisas, si haces esto funciona, pero hay tantas variables en juego y depende de tantos otros factores, ensayo y error. Por eso en mi libro, en mi último libro, digo, pregunta a todo el mundo de dónde, cómo me ha conocido y si hay alguna que no ayuda, pues desinvierte el tiempo y recursos ahí para invertirlo en otro canal. Duro esto, porque si luego descubres que estás obsesionado con algo y no chuta, ¿qué haces? ¿Abandonas? La obsesión nunca es bueno. Hay que diversificar recursos, tiempo, dinero e ilusiones. Ajá. Y entonces, estamos en lo de LinkedIn. Un post, a mí me funciona muy bien hacer los artículos. Noto que de repente, es que lo replico luego en la newsletter y prácticamente es lo mismo. Y veo que la gente reacciona. Luego no sé a nivel conversión, supongo que tampoco, claro, no, tan rápido no pasa, ¿no? La conversión tiene que coger confianza. Sí, pero mira, a mí me encanta LinkedIn y tengo 35.000 seguidores, creo. Pero si tú calculas el tiempo que inviertes en general en crear el artículo, escribirlo tú, si no lo hace el ChatGPT, me acabo deprimido aquí. Y responder a la gente, lo mismo yo te ayudo a crear un email súper chulo de prospección y te consigo 5 visitas para la semana que viene. ¿Dónde habrás amortizado mejor tu tiempo? Claro, es que a veces sobrevaloramos las redes para vender y no digo que no, pero funcionan a medio o largo plazo. Pero tú quieres algo a corto, te voy a enseñar otras técnicas más relacionadas con la venta directa de toda la vida. Al final está todo el mundo vendiendo.
O tienes dinero para hacer una campaña de Google AdWords y respondes a leads de gente que te llama. Intentas hacer la campaña afinada bien para que el lead sea cualificado y intentamos venderle. Pero si es un servicio de valor añadido, de venta consultiva, que tienes que son trajes a medida como lo tuyo, eso hay que hablarlo por teléfono. No se puede cerrar con un e-commerce pagando con PayPal. Así que esa parte nos hace pereza, pero hay que hacerla también. Joder, ya. Me ha desmontado medio guión que tenía. He desmontado el resto. Va. Instagram, mira, pasamos al siguiente. Iba a pasar a WhatsApp, pero como está el último, venga, en Instagram. La gente de nuestra edad usa Instagram y la gente más joven TikTok. Sería como el homónimo. ¿Qué hacemos en Instagram con todas las herramientas? Carrusel, directos, lives, reels. A mí me funcionan mejor los reels y los cortos. Y las stories. Las ven más. ¿Qué son? Reels de menos de un minuto. Vale. Y las historias. Me los ve más gente, algunas historias, que el propio post puesto de manera eterna en el feed. Yeah. Yo creo que el Instagram nos ayuda, el LinkedIn nos ayuda a generar credibilidad y autoridad. Ajá. Es una red seria. Bueno, se está prostituyendo un poco y ensuciando un poco con gente que pone cosas personales que no debieras. Y se le ha muerto el padre, la madre, cosas que nunca se habían visto en LinkedIn hasta ahora. El otro día, poniendo un martillo, aprendí una cosa. ¿No? Siempre aprenden todo el rato los de LinkedIn. Sí. Las fotos que ponen flipas a veces para llamar la atención. Estaba de entierro y aprendí una cosa. Joder, tío. Sí. No pierdes comba. Sí. A ver, creo que se está contaminando un poco, se está pervertiendo un poco. Antes era más purista. Instagram ayuda a seguir en comunicación con tu comunidad y con tu audiencia. TikTok a tener visibilidad, porque si engancha puedes tener bastante exposición. Sí, pero conversión. Yo creo que van mejor otras herramientas para convertir. Claro, yo sí, TikTok he visto gente que tiene mucha, pero luego es que no te acuerdas. Es que estar en TikTok es comer patatas fritas. Tengo un vídeo que se hizo famoso en TikTok y el mismo vídeo lo puse en Instagram y en YouTube y no ha tenido ni la mitad de éxito. No sé si en TikTok ha llegado a 100.000 visualizaciones o 300.000. Habían como 200 comentarios. ¿Te puedes creer cuánta gente me ha contratado de 200 y pico comentarios? Nadie. Yeah. Pero con muchos menos comentarios, mucha menos exposición, en LinkedIn me contrató una empresa. Ya. Mira, nosotros, vuelvo a hablar lo de Mediafly, que es donde más hago reels y estas cosas, llevamos 2 años subiendo de vez en cuando vídeos en vertical en TikTok. 2 años. Y bueno, más o menos iban creciendo, tal. En 2 años hay como 4.000 seguidores en 2 años. Y el otro día digo, vamos a crear el Instagram. Y como me pasó una cosa al ordenador y a lo mejor perdía vídeos y tal, y dije, voy a volcarlos todos. 2 años de TikTok en 1 hora en Instagram. ¡Wow! ¡Qué reto! La gente decía que era claro, es que Mediafly es un podcast muy raro, entonces cualquier rareza va bien. Ah, vale. Bueno, pues llevamos 3 semanas y lleva 5.000 seguidores. Se le fue la pinza al algoritmo y cada día venían 100, 200, 300 y la gente decía, me encanta esta cuenta, es súper loca. Cada vez que entro en Instagram hay un vídeo nuevo, es todo el rato, porque luego lo repartió como quiso el algoritmo. Yeah. Y estuvo semanas repartiéndolo. Y había gente que me decía, te van a banear porque si no vuelves a subir otros 50 vídeos, te va. Pero por ahora, luego subí como 50 fotos. Qué bueno. Solo he subido 2 veces cosas. ¿Y tanto éxito? También. Y a la gente le gustan los vídeos que funcionaban en TikTok y sigue porque son gags. Pero muy loco. O sea, en 3 semanas, 5.000 seguidores. Ojalá y sigas así, pero cuidado que los algoritmos también son muy caprichosos. De golpe dejamos de crecer, luego de golpe apareces en el feed de la gente. Y lo curioso es que Instagram sí que me ha dado la sensación de que nos ha traído más oyentes. Cosa que TikTok no, que eso es lo que venía a decir. Que la audiencia es más afín. Puede ser. ¿A ti cuál te va mejor de todos los canales para los podcasts? A mí el de Sune. Bueno, yo me centraba en Instagram. Antes me funcionaba mucho Twitter, pero ya no. Y aparte ya no, es que no me gusta porque me agobia, me enseña lo que le da la gana y me cabreo. Pero sí que durante años Twitter era la comunidad podcaster, era en Twitter. Sí, y ahora lo que usamos los podcasters, nos cerramos en nosotros mismos y creamos canales de Telegram y ahí enviamos la audiencia. Ah, ya, claro. Y hablamos a escondidas. Es que están los canales de otros y los tuyos propios. Claro. Nunca pierdas el newsletter para poder enviar a tu propia comunidad, o sea, tu propio canal, porque de los otros no tenemos el control, pero del tuyo tú tienes el control. Crea base de datos propias, claro. Claro que sí, tu propio canal, Telegram, WhatsApp, email.
debiera ser de tu propio control y tu propia estrategia. Claro. De los otros, los algoritmos van cambiando. Sí, mira, ahora que has dicho WhatsApp, que antes de que terminemos quiero ponerlo. En este año yo hago entrevistas a podcasters y 2 personas yo preguntaba, ¿cómo promocionas tu podcast? Y me decían, en estados de WhatsApp. Y las 2 veces me ha dejado loquísimo y me dicen que le funciona muy bien. Una chica es que tiene un podcast de educación respetuosa canina. Y claro, todos sus clientes están en WhatsApp. Entonces, cada vez que sube el podcast, le suben y luego cuando le contratan a la sociedad, dice, qué gracia, hablas igual que en el podcast, tal cual. Y yo dije, bueno, pues voy a empezar a probar. Y entonces con esta cámara he empezado a hacer vídeos y los subo a los estados. Y entonces ahora familia mía se ha enterado de lo que hago. Familia mía me ha hablado ahora de Imagine. Familia mía me ha dicho, pero tú trabajaste con el Terrat, no sé qué. Es como se están enterando a través de los estados. Y luego también miro, como se puede ver quién, y veo, pues, no sé, alguien de carne cruda que tengo su contacto y lo vio. Es como, bueno, también clientes van viendo cosas. O el libro, cuando lo saqué, lo puse. Y me ha hecho gracia. No he visto una conversión directa, pero bueno, o sí, no de dinero, pero sí está en la cena de Navidad y que me hablen de mi trabajo cuando antes era... ni preguntaban qué era porque no se entendía. Entonces me ha llamado la atención lo directo que es el WhatsApp estados. Yo tengo una media de 200 personas que miran mi WhatsApp estados y entre ellas hay muchos directivos que me han contratado y directivas. Y además me contraten o no nuevamente, lo que me dicen la mayoría es, oye, Mónica, ¿cómo vas? Que veo que no paras. Ya. Y el único sitio donde me están viendo es en WhatsApp. Veo que no paras. Ya simplemente el hecho de que me vean en movimiento, que el lunes doy una charla en Sevilla, el martes en Bilbao y que estoy en movimiento, también ayuda a que ellos vean que estás en activo y estás en un top of mind. Claro. Estás en su mente el día que necesiten a alguien de tu perfil, porque lo que más cuesta es eso, estar en el top of mind. Oye, necesito podcast. ¿Quién viene a la cabeza? Pues cuando empezaste tú erais pocos, pero ahora hay un montón. Exacto. Sí, no, a mí me pasa esto. Mucha gente que estoy en el top of mind. Y esto de estás a tope, Sune, a mí me lo dicen, pero a veces me da rabia porque digo, no es verdad. Tú estás viendo cosas que yo hice hace 3 meses y ahora se está promocionando. Entonces pienso, es contraproducente que piensen que no paro porque a veces me han dicho, ¿cómo lo tienes para editarme esto? Y yo digo, como tengo... No, al revés. Hace 48 horas que estoy esperando que me llame alguien. No, al revés. El movimiento genera más movimiento. Si la gente te ve que estás en activo haciendo muchas cosas, incrementan las ganas de contratarte. Porque automáticamente el cerebro del otro piensa, debe ser bueno porque no para. Ya, claro. Sí, no, estoy aprendiendo cosas. Y de hecho, puedo hablar como de éxitos anteriores, ¿no? En la actualidad, ¿no? Como cuando trabajé con el Terrat pasó esto. Y que... Claro. Esas anécdotas nos gustan más a las personas que dejar de hablar de mis sobacos, me gustaba eso. ¿Y cómo has llegado a casa? ¿Cómo has preparado esto? Aquí hay como una cosa que tienen los disc-jockeys, algo parecido, con luces de colores. ¿Qué es esto de tantas luces de colores? ¿Cómo lo pones? ¿Por qué hay un ecualizador para arriba, un botón para arriba, otro para abajo? Estos micrófonos son dinámicos. Eso significa que si yo me giro ligeramente, hago la... Entonces, o sea, hay un montón de cosas. Has venido a un pueblo, Sant Quirze del Vallès. Oye, pues ya llegar a este pueblo, que a lo más seguro es el único podcast que hayas grabado aquí, la historia de Sant Quirze, la historia mía, no sé, hay tantas cosas alrededor del podcast de hoy que puedes explicar, que incluso a veces interesan más, porque yo cuando estoy en el camerino me están poniendo el micrófono y explico cómo es un camerino, que me están trayendo, que me están maquillando, que ahora me peinan, que ahora me ponen el micrófono, tiene esas fotos y esos vídeos tienen más engagement y más likes que el fragmento de la charla en el teatro o en el auditorio. El otro día cuando terminamos el de Imagine, dije, ahora que no hay nadie, voy a grabar y al final eran 4 cosas, pero de verdad que a la gente le gustó. ¿A que sí? Sí. Porque no conocemos ese mundillo de trasfondo que hay detrás de lo tuyo. ¿Cómo te preparas las preguntas? Claro, o sea, esto podemos traducirlo en vez de hacer el típico clip, que yo creo que eso sí que es una burbuja. El clip de podcast sí que es una burbuja que tiene que reventar ya. Pero sí que hacer contenido ad hoc para esa red, explicando otras cosas que no estén en el podcast. Colaterales con el podcast y con el tema en cuestión, ¿eh? Tampoco vamos a hablar de temas.
Claro. Fui a grabar y me comí una tortilla, te voy a enseñar una tortilla, ¿no? De repente, aquí, chef. Sí, pero te juro, la gente, esas cosas nos gustan, nos interesan. Claro. ¿Cómo te has preparado las preguntas que me ibas a hacer hoy? ¿La gente le interesa saber? ¿Se las pasas antes al que entrevistas o no se Claro. las pasas? Porque, claro, yo tengo experiencia en entrevistas en la tele y en la radio, pero quien no las tiene, si le pasas antes las Ya. preguntas, parece un robot contestando. Uy, tanto. Y pierde naturalidad. Es horrible. Pero claro, personas como yo que tenemos poco tiempo y tal, preferimos las preguntas antes, no seas que nos preguntes cosas que no podemos decir. Y yo puedo tenerlas preparadas y no parecer un robot, porque tengo Claro. ese don, pero hay otras personas que no. No sé, o esa habilidad. Muchísimas cosas. ¿Por qué me has elegido a mí para hoy y no a otra persona? Mira, he elegido a Mónica porque la vi en una charla, habló de marca personal y me gustó, no sé qué. O tiene una historia de personal muy potente. Wow, ya te digo, si yo en el camerino grabándome ahí con la gente, cuando me ponen el micrófono y tal, y a la gente le gusta más. Es que somos morbosos. No por lo he visto, naturaleza. eso creo que tienes en el LinkedIn, lo pones o en tu newsletter. Buena pregunta. Mira, hay tantas imágenes, tantos vídeos que subiendo vídeos profesionales donde no salgo bailando, no salgo Sí. contando chistes. Exacto. Quedar en el recuerdo de la gente es súper difícil. Ya. Sí, fíjate, de toda la gente que me sigue, si hoy abren el Instagram y yo he subido un post hoy, ¿a cuántas personas les salgo? Si yo tengo 12.000 seguidores en Instagram, ¿a cuántas personas verán el vídeo que he subido hoy? Como mucho 200. Estoy perdiendo impacto a 11.800 personas. Ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, sin pagar dinero. Entonces Sí. hay que estar en omnicanal, a lo loco. A mí me pasa a veces que me dicen, no sé dónde te he visto que dijiste. Y digo, bueno, Sí. algo he hecho bien, no sé dónde. Muy bueno. Pero no puedo hacer métrica de dónde ha sido. Pero no ha sido a lo loco, con estrategia. Claro. Es mejor estar en pocos canales y bien que en muchos y mal, tú lo sabes. Pocos y bien y muchos y mal, y donde esté tu audiencia. O sea, mi clientes están en LinkedIn. Ya. Que ven TikTok, seguro que sí, pero antes de dormir, a las 11 de la noche, Ya. un ojo abierto, uno cerrado en la cama. Pero no con predisposición de Y compra. rebotarlas en plan residual, que no pide comer, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú haces el contenido en LinkedIn o lo que sea y luego dices, bueno, en TikTok pues también lo sube. Ah, bueno, sí, claro, como ya lo he generado, Claro. no me cuesta tanto esfuerzo, ya lo subo en otros canales. Pero mi principal, Ya, donde tengo me- que poner me foco, pasó es una LinkedIn cosa- y newsletter, mi propio newsletter. Pero no estoy suscrito, luego me suscribo. Ay, claro que sí, que por la LOPD no te puedo meter yo sin tu consentimiento. Pues en TikTok yo subo vídeos, lo mismo, ¿no? Lo que reboto mío lo subo y bueno, a veces tiene reacciones, a veces no, casi siempre amigos y conocidos o clientes y tal. Pero un día probé a hacer el TikTok Live, que te instalas una aplicación. No lo he hecho nunca. Yo tampoco, era muy raro y de repente yo estaba ahí como con el zoom de cara de bobo, estoy en live, no sé qué. Y claro, y ponía una persona en directo y yo... Digo, hostia, qué mal. Y 2 personas en directo. Y entonces dije, bueno, no voy a mirar a las personas porque me voy a venir abajo. Y porque el algoritmo del live de TikTok sí que lo va enseñando aleatoriamente a todo el mundo. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer voy a coger esta presentación que tengo de este tema de podcast y voy a ponerme a hablar. Y me puse a hablar. De repente ponía 20, 30, 100, no sé qué. Iba como subiendo, bajando, subiendo, bajando. Al final se quedaron 10, 15 y un par se quedaron comentando y me escribieron y me dieron su podcast escrito, que lo visitaran en YouTube, y luego vi que me siguieron en Instagram y dije, qué curioso, aquí en media hora en TikTok Live, que no está en la vida, pero el algoritmo me empezó a mostrar. Y de hecho pensé, bueno. tengo que hacerlo más. Lo que pasa es que esa barrera de estar durante un buen rato con 2 personas es muy dura. Y triste, Y a veces pone 0. qué triste, esperando a alguien, por favor, que Y me tú estás vea. hablando ahí, joder. Hasta que no vea el número no me pongo con énfasis. Yo es que tengo una creencia limitante que tengo que trabajar sobre ella. Y es que como nunca tengo tiempo, pienso que la gente tampoco tiene tiempo como yo. Claro. Y digo, no le voy a hacer robar tiempo a la gente si van de bólido como yo. Pero Claro. no, hay gente que tiene más tiempo, hay gente que a lo mejor en esa franja horaria sí que le estoy haciendo compañía en Ya. vez de aburrirle, yo qué sé. Pero si yo pienso, ¿pero quién lo va? Pero cuando escribo un post en LinkedIn y alguien que responde con media hora escribiendo, porque un tocho Sí. así... Antes de que estuviera el ChatGPT, que lo escribían a mano, yo pensaba también lo mismo. ¿De dónde saca el tiempo Ya. la gente? Claro, bueno, pero algo que está subido, vale. O sea, los live van totalmente en contra de los beneficios del podcast, que lo escucho como, dónde y cuando quiero. Y cambio, un live es todo lo contrario. Pero como se graba, el live se queda grabado, nos lo descargamos Sí. y luego lo posteamos y lo Ajá. publicamos en diferido.
Bueno, eso lo he visto tu Con live. el COVID, ¿cuántos lives hicimos con el COVID? En Instagram, locura. en YouTube. Encima quería verlos todos y me daba rabia. Y yo lo grababa con esto. ¿Ah, sí? Me iba a comer, lo ponía y conectaba el móvil y luego me lo escuchaba en modo podcast. Incluso Clubhouse, ¿te acuerdas que Clubhouse no se podía grabar? ¡Ostras, es A mí verdad! Clubhouse me fue súper bien. Y eran charlas que o estabas o te la perdías. Pues yo conectaba, yo me iba. Y luego escuchaba la charla. Sune no tiene nada que opinar. Y yo pensaba, Sune se ha ido a dar un paseo y está en modo podcast. Qué Pues yo bueno. en Clubhouse, esto así como anécdota, acabé conociendo a Iván Ferreiro y me acabó contratando para uno de los, cuando casi nos hacían concierto, fui a Madrid y con esta consolita, porque él me dijo, ¿cómo puedo retransmitir por Clubhouse? Y yo dije, yo puedo, tengo un cable y una... Entonces me pasó todo el sonido del concierto, lo conecté y se emitió en Clubhouse en directo y estuvieron 500 personas y fue un exitazo. O sea, cuando la gente no podía salir. ¿Tú tienes un vídeo de cómo fue y cómo lo hiciste? No, ¿Ves? tengo una foto salgo en su muro. Pues esas cosas las tienes que grabar. Ya. Te vas a Madrid, que grabas el concierto Claro. para que se vea en Clubhouse. Da un poco de vergüenza, ¿no? Ir con el móvil así en plan influencer. Da mucho pero corte. Es el momento de la visibilidad. O sea, nunca en la vida hemos tenido tanta posibilidad, los que no somos grandes empresas, de tener publicidad y contenidos gratis, igual que Adidas, que Nike, que otras, porque no lo aprovechamos. Nunca en la historia de la publicidad se había dado esto. Cuando teníamos tú y yo los mismos, como dice Alex López, los mismos metros cuadrados en YouTube que Nike, en la vida. Tenemos la posibilidad, encima gratis, no lo aprovechamos. Es el siglo, bueno, el año o los años de la visibilidad. Nos guste o no nos guste. Es el código. Hay que jugar las reglas del juego de ahora. Ya. Desgraciadamente. Y sé que los que no somos nativos digitales, que no hemos crecido ahí con el móvil haciendo unos vídeos, nos da un poco de reparo. Claro, y a veces algo así no eres el único. medio robado o una foto, eso sí, luego ya lo explicaré bien. Ya, bueno. No eres el único. Pero la mujer del César tiene que ser buena y además parecerlo, que lo sepas. En este caso, César, tú tienes que ser bueno y parecerlo. Y para parecerlo hay que dejar muestra gráfica de ello, ¿no? Ya. Yo le he pedido a Víctor Coopers, con el que llevo muchos años dando charlas, que grabe un vídeo donde hable de mí, de lo que piensa de mí. Y lo tengo en mis redes y en mi dossier cuando lo envío a clientes para vender mis charlas, ¿no? Que me piden información y sale Víctor Coopers. ¿Por qué no coges a Buenafuente, con el que has trabajado, con Berto, con gente famosa que has trabajado, que graben un vídeo de 1 minuto diciendo cómo ha sido trabajar contigo y difundes? Ellos tienen mucho más engagement, mucha más popularidad que tú. Ellos te ayudarían a generar ese paraguas que dé visibilidad a tu perfil. La foto con la frase, no, yo tengo mi web, ¿no? Y sí, Dani Goico y tal, pero es una foto. No, no es suficiente. Vaya. Bueno, oye, pues muchas gracias. Solo preguntarte para cuándo tu podcast. Hay que sacarlo ya, el que sea. Fíjate que tengo, soy muy cachonda. Ahora me he retenido un poco, pero bueno, tengo mucho sentido del humor. Imagínate combinar conocimientos con humor, con buen rollo, con contenidos de calidad. Yo creo que sería la fórmula perfecta. ¿Tú qué crees? Claro, bueno, si yo cuando he ido a eventos tuyos, vamos, yo me quedo boquiabierto, súper gracioso y además explicando cosas de tu vida que a veces no son para nada graciosas. Ya, en clave de humor. Exacto, con aprendiendo y con resiliencia y con, bueno, un poco como disfrutar, ¿no? Yo cuando te he visto, lo que pienso es qué forma de analizar y disfrutar la vida y aceptar todo lo que viene y aplicarlo a tu favor, ¿no? De hecho, vendes precisamente por esto, por un poco necesidad y al final te estás convertido en experta en ventas. Ostras, es verdad, ¿eh? Por total necesidad. Porque vender por las casas picando puertas, que me han robado, me han metido en una casa me he metido yo en una casa con una mujer con síndrome de Diógenes, con polvo, con gatos, yo soy alérgica al pelo de gato. Yo también. Sí, tiró las llaves, no habían móviles en aquella época, casi me muero, me faltaba, me cerraron los bronquios hasta que la policía vino, me llevó al hospital de Belviche. Era una venta muy dura, si no vendía no había dinero. No había nada de fijo, todo variable. Y mira ahora como, wow, me apasiona el mundo comercial. Y soy psicóloga, pero es que la venta es una interacción humana y hay que conocer el cerebro y la conducta humana para poder tener más éxito en la vida. Claro.
¿Y cómo pueden los podcasters seguirte, contratarte para que les hagas un email de ventas? Te diría un montón de nombres de perfiles de redes, pero volvemos a lo simple. La gente quiere lo simple, no se va a acordar de mis redes, que pongan Mónica Mendoza en Google, salgo yo y ya está. Que vayan al canal que quieran, donde más cómodos se sientan. Salgo yo y una modelo argentina que se llama igual, pero no se van a confundir. Las diferencias son evidentes. Bueno, es decir que es muy guapa, ojo, cuidado. Ay, no, muchas gracias, pero no puedo competir contra la modelo, como comprobarás. Ya la verás, ya. Cuando la veas, no te darás a suscribir a mi canal. Y si no, pues será monicamendoza.com, supongo. Sí. Todos tenemos nuestro público y la modelo tiene el suyo, yo tengo el mío. Exacto, la modelo no sabemos si tiene podcast, pero yo seguiré esperando tu podcast algún día. Lo haga yo o no, me da igual. O sea, yo ya quiero. A veces me ha pasado de acabar, que me acabasen contratando sin yo tener esa intención. Yo decir, quiero escuchar tu podcast. Y al final, como me pasó con Madrefera, no como, vale, pues te contrato, vale, pero yo no era una venta esto. No, que conste. Se llama psicología inversa. Tal cual. Cuando el cerebro no percibe presión de venta, incrementan las ganas de colaborar. Todo tiene una explicación científica. ¿Cómo sabes? Aunque sea, o espiritual, pero hay algo de ciencia detrás, sí. Sobre el cerebro y las conductas de compra, buah. De otras cosas no sé. Mira, veo un Excel y me caigo para atrás. Yeah. Los números, la contabilidad, las finanzas me aburren, no soy buena. Pero claro, soy psicóloga y llevo toda la vida en el mundo comercial y también dando charlas por todo el mundo y acompañando a vendedores a vender. Acompaño a vendedores de empresas donde están ganando mucho dinero. El mejor vendedor de una empresa que tiene 500 vendedores, tú imagínate qué suerte poder acompañar a esa persona. ¿Y qué haces? Así como mirando y luego le dices, aquí tendrás que haber corregido. Aquí... Sí, a mí me presentan como una compañera que acaba de entrar en la empresa y se está formando. Claro, no van a decir una coach que viene a analizarme. Claro. Y después de la reunión, pues le digo los puntos, las áreas de mejora y las fortalezas que tiene. Y hacemos un coaching a medida, que de hecho es un mentoring. Entonces trabajamos sus fortalezas para que sea más bueno donde ya es bueno e intentamos limar trabajar sus áreas de mejora. Esto de bueno para ser más bueno, siempre me acuerdo que dice lo de Rafa Nadal, ¿no? Era bueno haciendo una cosa, entonces lo machacaban para que fuese mejor haciendo esa cosa. Sí, es cosa más eficiente trabajar eso que sobre las debilidades. Cosa que en el colegio no pasa así. Si tú suspendes mates, te pone profe de mates. Pero si eres bueno en geografía, no te ponen un profe de geografía. Tienes toda la razón. Bueno, oye, pues un placer. Estaremos aquí 1000 horas hablando y ya te seguiremos. Me apuntaré a la newsletter, segurísimo. Que no había caído yo. Es que esto de la newsletter para mí es medio nuevo. Claro. Y no lo había ni captado. Y muchas gracias por tu tiempo, Mónica. Gracias a ti y ya te digo, felicidades por tu trayectoria porque hace muchos años ya viste que el podcast podía ser un buen canal de comunicación y el tiempo te ha dado la razón. Sí, hace muchos años yo decía, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Esto lo llevo diciendo 15 años. Ahora ya lo saben. Es verdad. Pues tienes más mercado que nunca porque ya estás sensibilizado hacia el tema. Claro, antes. Lo más difícil es generar demanda a alguien que no es consciente de que necesita algo. Bueno, pues nada, seguiremos luchando, seguiremos aprendiendo con tus libros. ¿Sabes que tengo también el libro nuevo por aquí? Espero que te guste. Mira, me gusta el rojo, ¿eh? Siempre rojo. Oye, pues muchas gracias y a ti por haberme invitado a tu podcast. Muchas y espero gracias. que a tu audiencia le haya gustado y se la haya pasado bien a la vez. Exacto, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Wow, vaya viajazo con Mónica Mendoza, ¿eh? Como os he dicho al principio, es un podcast que yo mismo me voy a tener que escuchar otra vez, me voy a tener que hacer apuntes. He empezado a tomar notas y he dejado de tomar porque estaba prestando atención. Digo, ya las toma de las notas es la tercera vez que lo escuche. He apuntado en mi canal, coherencia, canales conectados. Hemos hablado de calentar al cliente, de estar donde tenemos que estar. Bueno. Maravillosa, Mónica Mendoza. De nuevo reitero mi agradecimiento por abrirme sus puertas, por abrirme su sonrisa, sobre todo desde el primer minuto que nos conocimos. Y os invito a seguirla por todos lados. Suele hacer varias conferencias a lo largo del país y fuera. Si estáis fuera de España también, ojo, que también hace. Sus 3 libros son todos súper guays, te los lees de un tirón y estás todo el rato como tomando notas, subrayando, etcétera. Y seguiremos suspirando a las estrellas para que tengan podcast. Porque yo me lo pasaría muy bien y aprendería muchísimo escuchando a Mónica Mendoza.
Muchas gracias a ella y muchas gracias a ti por tu tiempo. Comparte todos los podcasts que te gusten, haz una captura en Stories, lo que sea, envíaselo a tu prima por WhatsApp. Y si con todo esto te ha entrado el gusanillo de hacer podcast, yo tengo todas las opciones. Abro aquí mi gabardina, desde el libro FAQ Podcast, FAQ, que lo tienes en Amazon, hasta las asesorías de 90 minutos, hasta una producción completa, hasta trabajar contigo en tu podcast, la edición, la producción, bueno, todos los niveles. Te digo, abro la gabardina y sale, elige el que quieras. Y si no, vuelve al siguiente episodio. Nos vemos en Quiero Ser Podcaster. Muchas gracias. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro FAQ Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.